Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sandra Puente, soy argentina, escritora, poeta, dramaturga, etcétera, etcétera. Hacia Roma caminando peregrino. Hace muy poco estrenamos el Romancero Gitano, una obra poética de Federico García Lorca, que me llegó al alma poder compartir con varios escritores, poetas, autores, actrices de diversidad cultural. Cada uno dejó su expresión artística en cada verso y me llenó el corazón porque fue una serie de poemas y además de introducciones que hicieron, fantástica. Investigaron, estuvieron todos desde su punto de vista y desde su lugar, pudieron compartir con toda la diversidad cultural y el mundo sus ponencias con respecto a esa obra, El Romancero Gitano. Para mí fue un orgullo y estoy muy agradecida a cada uno porque le puso el cuerpo y el alma. Y dialogando un día con Armando García, director de Nuestra América Online Radio, el cual me comentó que Teresa Fernández Herrera, una gran escritora, muy conocedora de Lorca, tenía mucho para contarnos. Entonces, no podía dejar pasar este momento porque sentí que era muy importante para todos, ¿no? Seguir conociendo un poco más a fondo la vida de Lorca. Por lo tanto, pensé, ¿por qué no hacer un cierre con broche de oro de esta hermosa escritora y muy sabia? Así que me puse en contacto con Teresa y fue maravilloso porque me llevó a un mundo desconocido. Yo no conocía tanto a Lorca y la verdad que me maravillé con todas sus relatos y sus anécdotas sobre cómo había empezado a conocerlo a él y su literatura, por supuesto. Teresa es una persona hermosa y muy, muy sabia. Y fue un gusto hablar con ella, pero esta vez quisimos que nos cuente un poco más, así que mediante estos audios que nos envió, mucho material para conocer a Federico García Lorca, me llenó de orgullo. Teresa es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Psicología del Deporte por la UAM, diplomada en Empresas y Actividades Turísticas, conocedora de la filosofía védica, responsable de comunicación y medios en Madrid de la ONG internacional con base en India, Abrazando al Mundo, miembro de la British Association of Freelance Writers, certificada en diseño de permacultura, trainer de Dragon Dreaming, metodología holística para el crecimiento personal, grupal y comunitario en el amor a la tierra, colaboradora en Periodistas y en las revistas Natural, Verdemente, The Ecologist para España y América Latina, profesora de inglés avanzado. Llegó a Radio Nuestra América a través de la Agencia Mundial de Prensa y en enero del 2019 la CEO de España, Cristina Barcelona, creó para ella la categoría Cultura Flamenca como directora general. Allí se encuentran todas sus obras, entrevistas, crónicas, reseñas, etc. En 2021 publicó el libro Flamencos, Conversaciones con artistas, donde fue agotada la primera edición. Su interés por Federico García Lorca es muy anterior a Flamencos.
Incluso, hace muchos años, escribió un par de poemas dedicados a su muerte que por desgracia se han perdido. Hay crónicas y referencias publicadas sobre él y sobre cómo los artistas flamencos empezaron en los años 70 a introducir sus poemas y canciones en sus cantes, dando origen a las letras cultas en el flamenco. Dos pioneros, Camarón de la Isla y Enrique Morente, que introdujo poemas surrealistas del poeta en Nueva York en su disco Omega. Todo esto y mucho más, pero quiero que la escuchen, porque es una bellísima persona. Con ustedes, Teresa Fernández Herrera, desde España. Buenas tardes. Por suerte, he podido escuchar su romancero gitano, tan bien comentado, tan bien recitado, tan bien dicho. Lo digo con orgullo, por Radio Nuestra América, por Armando, que también está divulgando al poeta de Granada, por Sandra Puente, que tuvo el gran valor de producirlo, y por las maravillosas recitadoras Adriana Guido, Mia Luna Celeste, Elba Moncada, Ana Esther Riaño, Beatriz Muñoz, Nidia Cabadía, María Elena Cano, Clara Mota, Marta E. Zambrano y los chicos Roberto Córdoba y José Antonio Moctezuma. Federico era muy conocido en las Américas en los años 30 del siglo pasado. Ahorita hablemos un poco de quién era Federico García Lorca, en qué contexto social le tocó vivir y morir. En la segunda edición de las obras completas de Federico por Editorial Aguilar en 1955, prologadas por su gran amigo el poeta Jorge Guillén y epilogadas por otro gran amigo, Vicente Aleixandre, que años más tarde sería Premio Nobel de Literatura. Ambos le conocieron y trataron. Fueron testigos de su vida y de su muerte. Yo no. Por eso recurro a quienes le conocieron. Su contexto social. Entre 1898, que nació, y 1936, que fue asesinado, él vivió en lo que yo he llamado en un artículo las Españas de Federico. Regencia de María Cristina, reinado de Alfonso XIII, dictadura de Primo de Rivera, Segunda República y sus avatares que desembocaron en guerra civil y en su muerte violenta a los 38 años. Una España de contrastes, con un segundo siglo de oro literario, artístico y científico. Una sociedad de grandes contrastes, aristocrática, burguesa, pequeña clase media y una gran clase trabajadora muy precaria, en algunos sentidos casi esclava. Federico era muy consciente de ello y lo reflejó todo en su prosa, en su verso, en su dramaturgia, en sus cartas, en sus conferencias, en sus dibujos y en la música de las canciones populares españolas. Este Galapaguito no tiene mares, no tiene mares, sí, no tiene mares, no tiene mares,
Federico, por definición, fue lo contrario del señorito andaluz que por nacimiento habría sido. Fue un activista de una justicia social que aún no existía. Tenía un carisma único. Era un seductor sin proponérselo. Su presencia creaba una atmósfera imprescindible a su alrededor. Era el que mejor se relacionaba y el que mejor sabía vivir en soledad. Lo sabía todo del amor y de la muerte, en su vida y en su obra. Dijo de él el poeta Pedro Salinas: no había más remedio que seguirle, porque él era la fiesta, la alegría. Y dijo Jorge Guillén: Federico era de otra casta, de la que no precisa del orgullo para tener conciencia del propio ser. Y dijo Vicente Aleixandre: en Federico se veía al poderoso encantador, al disipador de tristezas, hechicero de la alegría, conjurador del gozo de la vida, dueño de las sombras, porque él las desterraba con su presencia. Pero también estaba el noble Federico, el hombre de la soledad y la pasión, que en el vértigo de su vida de triunfo difícilmente podía adivinarse. Y decía Federico: me duelen la tierra y los hombres, la carne y el alma humana, la mía y la de los demás, que son uno conmigo. Yo me arrimé a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba, y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. El romancero gitano, escrito entre 1924 y 1927 y publicado en 1929, en vísperas de su viaje a Nueva York, es una consecuencia de muchas cosas que escribió antes y que no tengo más remedio que resumir en un poemario anterior, Poema del Cantejondo, 1921. En una breve referencia al concurso de Cantejondo, Granada, 1922, y a su conferencia de 1933, Juego y teoría del duende. Para mí, lecturas imprescindibles para conocer a Federico. Federico se sentía incomprendido por quienes trataban de encasillarle en este tema, acusándole de populismo. Este tema era una de las muchas realidades españolas y respondía a una historia que el tiempo ha puesto en su sitio, nada menos que con el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Era un tema que reflejaba una de las muchas realidades de aquella España de los años 20 del siglo pasado, y era la primera vez que lo trataba alguien tan relevante como Federico. Veamos algunos de los temas que trata en el poema del Cantejondo: la seguirilla gitana, la guitarra, la soleá, la saeta, Sevilla, la procesión de la soledad, la petenera, las 6 cuerdas, la falseta y adivinanza de la guitarra, la danza, las viñetas flamencas, café cantante, malagueña, barrio de Córdoba, crótalo,
escena del teniente coronel de la Guardia Civil, canción del gitano apaleado, diálogo del amargo y canción de la madre del amargo. Sin entrar en los contenidos, ahí tenemos a la guitarra flamenca, varios palos fundamentales del flamenco y el baile flamenco, las castañuelas, las procesiones de la Semana Santa de Sevilla con presencia de la saeta cantada en los balcones. Y como antecedente del romance de la Guardia Civil del romancero gitano, los 4 últimos poemas mencionados, es decir, la escena del teniente coronel de la Guardia Civil, la canción del gitano apaleado, el diálogo del amargo y la canción de la madre del amargo. Un año más tarde, en el verano de 1922, él, el maestro Falla y otros intelectuales consiguen patrocinio oficial con premios en metálico para los ganadores para el primer concurso nacional de cante jondo. Ese concurso fue un antes y un después para el cante flamenco. Fue como decir, esto no es algo simplemente popular, es un arte único que desde ahora tiene categoría cultural. ¿Qué decir de la conferencia, su más famosa conferencia, Juego y Teoría del Duende? ¿Qué es el duende? ¿Cómo resumir en unas frases lo que Federico explica en 12 páginas? Lo intentaremos citándole. El duende es un poder, no un obrar. Es un luchar, no un pensar. No está en la garganta, sube por dentro desde la planta de los pies. Es un estilo vivo, es decir, sangre, viejísima cultura, creación de un acto. Ese poder misterioso que todos sienten y ningún filósofo explica, es el espíritu de la tierra y siempre ha existido, pero no siempre está presente. No es ni ángel ni musa que vienen de fuera. El cantaor El Lebrijano lo definía así: los días que yo canto con duende, no hay quien pueda conmigo. Manuel Torres, gran cantaor de Jerez, lo definió diciéndole a otro cantaor: tú tienes voz, conoces los estilos, pero no triunfarás nunca porque no tienes duende. De los 4 boleros, de los 4 boleros, de los 4 boleros, capitán mía, que van al agua, que van al agua. El de la muladorda, el de la muladorda, el de la muladorda, mamita mía, que roba el alma, que roba el alma. Manuel Torres, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido, dijo, escuchando el nocturno del Generalife de Manuel de Falla: todo lo que tiene sonidos negros tiene duende, y no hay verdad más grande. Los sonidos negros son las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte. Hasta aquí quería llegar, para que ustedes comprendiesen que lo que tenía Federico García Lorca era un poderoso duende que lo hacía irresistible como persona y genial como artista.
Si van ustedes hoy a la histórica ciudad de Jerez de la Frontera, protagonista del romance de la Guardia Civil, y preguntan a un gitano, o a 2, o a 20, a 100 o más, si en algún momento se han visto perseguidos o discriminados por su etnia, ellos o sus padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, les dirán que no. Incluso les dirán que hay payos que los imitan porque querrían ser gitanos. Incluso les dirán que nunca han sentido ningún racismo o que ser gitano en Jerez es un privilegio. Entonces, ¿cómo explicar los hechos que relata García Lorca en el romance de la Guardia Civil del romancero gitano, hechos que tuvieron lugar en 1923, es decir, hace un siglo? Cuando suceden estos hechos, estaba recién estrenada la dictadura del general Primo de Rivera, aristócrata jerezano. La Guardia Civil de hace un siglo no tenía nada que ver con la de ahora, ni los comportamientos sociales de los ricos, entonces caciques, tampoco. La Guardia Civil de hace un siglo se componía de gentes del pueblo, pobre, sojuzgada por los ricos. Ser guardia civil era una salida de la miseria, un salario fijo de por vida, pero en Jerez y otras ciudades también significaba estar a las órdenes de poderosos caciques. Incluso algunos de los represaliados por ellos, por orden de caciques, podían ser sus familiares. Lorca menciona por nombre y apellido a uno de ellos, Pedro Domecq, dueño de una de las grandes bodegas de Jerez. ¿Qué sucedió entonces en la ciudad de los gitanos para que en ese momento, nunca antes ni después, sucediera algo tan tremendo? Que trabajadores de las grandes haciendas agrícolas y ganaderas, bodegas y fraguas, pidieron una mejora mísera de sus salarios de miseria. Recién estrenada la dictadura de un jerezano. Y la respuesta fue la que narra Federico en ese extraordinario poema. Todo lo que sintetizo aquí está narrado, poetizado en el romance. Reléanlo las veces que haga falta. Todo está ahí. Supongo que esto va a generar preguntas como ¿por qué, aparte de este hecho puntual, los gitanos de Jerez y ciudades cercanas no han sufrido persecuciones cuando es evidente que en el resto de España y en toda Europa hay discriminaciones étnicas hasta el día de hoy? Si sienten curiosidad, pregunten. Responderé con placer. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, es mi marido, es mi marido. No se ha podido encontrar ninguna grabación de la voz de Federico García Lorca y se ha intentado, buscado, pero solo se han encontrado las grabaciones de las canciones populares españolas con música del poeta cantadas por Encarnación López Júlvez, la argentinita, acompañada al piano por Federico. Es decir, tenemos
la voz del piano tocado por él, pero no tenemos su voz. Y me harto de llorar, de ver que te quiero tanto y tú no me quieres nada. De noche me salgo al patio y me harto de llorar, de ver que te quiero tanto y tú no me quieres nada. Está loca que la va a matar, que lo que sueña de noche quiere que sea verdad. Esta gitana está loca que la va a matar, que lo que sueña de noche quiere que sea verdad. Ni siquiera ha quedado grabada su voz en sus frecuentes intervenciones radiales. Tenemos incluso una foto de 1934, durante su estancia en Buenos Aires, a los micrófonos de Radio Stentor. Pero nada se grabó o no se conservó, y esto añade drama sobre la tragedia, porque sabemos que Federico tenía una voz que atraía y además era un excelente recitador. Federico reunía a sus amistades para leerles sus poemas, sus obras teatrales, a modo de presentaciones. En Madrid, en sus años de la residencia de estudiantes, en la residencia de señoritas, en el Ateneo, en Granada, en la tertulia El Rinconcillo e incluso en la Huerta de San Vicente, en Barcelona, en el Ateneo y en el Gran Café de la Rambla. Parece que estas lecturas eran clamorosas y quien las oyó dejó testimonio de su grandeza. Pero nada quedó grabado. Aunque parezca increíble, también perdimos la voz de Federico. Y cambiemos de tema. Ustedes han hecho sabios comentarios al romancero gitano. Permítanme que añada alguno más. Lo principal, situarnos en el contexto de hace un siglo y adentrarnos en el alma, la creatividad y la gran humanidad de Federico. Para Federico, los gitanos eran mucho más que un tema literario y está demostrado en el romancero. ¿Podemos en serio decir que lo que sucede en el romancero es únicamente cosa de gitanos? ¿O es más bien un reflejo, un retrato de todos los comportamientos humanos a través de la historia? Es cierto que Federico, con su romancero, quiso dar voz a los gitanos, pueblo silenciado, perseguido, marginado, injustamente acusado de violento, como si la violencia humana fuera cosa de gitanos. Y eso, hace un siglo, molestaba a muchos. La relevancia de la mujer en la obra de Federico, nada menos que los 7 primeros poemas del romancero, reflejan muchos aspectos de la vulnerabilidad de la mujer hace un siglo. Sobre todo el acoso. Pero, ¿podemos decir en serio que hace un siglo las únicas vulnerables eran las gitanas? Pero si incluso las intelectuales de la generación del 27 eran silenciadas y por eso llevaron a cabo aquella acción que ellas llamaron las sin sombrero para darse voz. Los poemas bíblicos,
San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Arcángeles, príncipes de los ángeles, los más notorios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del Corán, es decir, de judíos, cristianos y musulmanes. Federico está dando universalidad a su romancero. San Miguel, el vencedor en la lucha contra Lucifer, es decir, del bien sobre el mal. San Rafael, el sanador, en varias historias bíblicas, entre otras, su presencia en la piscina Betesda de Jerusalén en época romana. San Gabriel, el anunciador, a Sara, de que sería la madre de Isaac, a Isabel, que sería la madre del Bautista, y a María, la madre del Mesías. ¿Quién creen ustedes que es esa anunciación de los reyes y ese niño que canta en su seno? María y el Mesías, el Rey de Reyes. La Biblia, primera fuente de la primera historia universal, narra todos los comportamientos humanos. Es la fuente de la genética humana, también de los asesinatos, de los genocidios, de las mujeres valientes, de las traidoras. En ella estamos todos. Y ahí está la razón de Federico. Santa Olalla o Eulalia, santa patrona de Mérida, víctima cristiana de las persecuciones a los cristianos por parte de los emperadores romanos, desde el siglo I hasta el siglo IV. No olviden que Hispania era provincia romana. Ser provincia significaba tener la ciudadanía romana, por eso Hispania dio al imperio 3 emperadores: Trajano, Adriano y Teodosio. Y el filósofo Séneca, nacido en Córdoba y muerto en Roma por orden de Nerón. De nuevo la historia en el romancero, de nuevo la vulnerabilidad de la mujer en otro contexto. ¿Creen en serio que es casualidad? No. Federico universaliza todo. La historia de Tamar y Amnón, hijos del rey David, hermanos de Salomón y Absalón, que asesinó a Amnón para vengar la muerte de su hermana violada y asesinada. Hermosa Biblia, ¿no creen? ¿Algo que ya no pasa? Todos los días en este siglo XXI hay mujeres violadas y asesinadas, niñas violadas por sus padres. ¿Para qué seguir? ¿Siguen de verdad pensando que el romancero es solo cosa de gitanos? Solo 3 poemas de hombres gitanos más el de la Guardia Civil, considerado troncal por la historia de los gitanos del mundo, aunque fuera puntual en Jerez. Pero Federico, de principio a fin, con el romancero gitano, estaba pensando en la humanidad. Y sobrevolando todo ello, la muerte presente, la muerte recurrente, la muerte obsesiva, la muerte premonitoria, en el romancero y en toda la obra de Federico, hasta la inquietante Así que pasen 5 años, publicada en 1931, y así que pasaron 5 años en 1936, la muerte violenta del poeta, como la muerte del protagonista de la obra, la muerte del joven, alter ego de Federico en el drama surrealista. Podría añadirse al romancero el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, el torero intelectual, pareja de la argentinita, amigo de Federico, de Rafael Alberti y otros poetas, muerto por un toro en la plaza de Manzanares el 13 de agosto de 1934.
Es un verso largo, exhaustivo, con una primera parte que se recrea en la hora de la muerte, las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, repetida obsesivamente en cada verso. Pero yo quiero terminar aquí con el último verso del llanto, porque también es premonitorio y a posteriori se le ha dedicado al propio Federico. Tardará en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de ventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.